Mari, vamos a la segunda entrevista. Vamos rápidamente con, con la señora Kelly González Barrientos, un tema que nos va a indicar sobre la violencia contra la mujer, pues una problemática en escala y sin resolver. Kelly es representante de Flora Tristán. Estamos con ellas conectadas en estos precisos momentos. ¿Qué tal, Kelly? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Justamente con lo que estábamos comentando, ¿no? Usted como representante de Flora y sobre todo el tema que vamos a tocar el día de hoy, la violencia contra la mujer, una problemática a escala sin resolver. ¿Cuál es la situación actual del país contra este caso, ¿no? ¿Qué beneficios o bueno, en este caso, cuál es la situación que se maneja en nuestro país sobre la violencia de la mujer teniendo en cuenta los casos que se vienen registrando durante este año? Bueno, en el marco de la violencia en verdad de género, ¿no? Al menos hasta septiembre de este año, se han reportado más de 32.000 casos. Ujú. Y las víctimas con mayor incidencia son niñas y adolescentes, ¿no? Ujú. De estos casos, el 95% son mujeres, ¿no? Y Ujú. el 4% o el 5% son hombres, ¿no? Esta cifra no es gratuita, obviamente, porque aún este, No esto acaba da de... cuenta que aún tenemos o se están manifestando estereotipos de género, ¿no? Entonces, en- es importante saber que la violencia de género, ¿no? La violencia contra las mujeres, niños, adolescentes, es cuando se da, cuando las mujeres se salen de esta norma de lo que debería ser una mujer, ¿no? Ujú. Entonces, muchos de los casos son preocupantes. Yo creo que la violencia que se viene manifestando en Ajá. diferentes noticias a través del año son cada vez más crueles, ¿no? Con mayor brutalidad, no son nada parecidas a otros tipos de violencias, por eso que se categoriza, ¿no? La violencia basada en género. Y en especial la violencia sexual es una de las violencias con mayor incidencia en nuestro país, la segunda mayor incidencia en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco revisábamos, porque también ya se acerca una fecha conmemorativa que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que es el Ujú. 25 de noviembre, Ujú. y encontrábamos que, por ejemplo, el programa Warmiñán ha atendido aproximadamente a 68, un 68% de los casos han sido de niñas, ¿no? Y cabe señalar que estas niñas son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es importante también señalar que estas edades están oscilando entre 12 a 17 años, ¿no? O sea, hay una crisis aún actualmente estructural, la violencia se está normalizando, no por nada, y creo que en la última encuesta del ENDES, donde se señala que tanto se tolera la violencia, ha salido más de 30% de la estadística, y eso nos lleva a la sociedad a reflexionar, ¿no? O sea, ¿estamos en contra de la violencia hacia las mujeres y adolescentes o hasta qué punto se está en contra, ¿no? Entonces es una situación preocupante. Cerrando el año ya hay más de 32.000 casos. Esperemos que no hayan más a finalizar el año, pero bueno, eso es un desafío aún para una sociedad que no implementa ciertas políticas, ¿no? Que son vigentes en nuestro país. Eh, Tuvimos una entrevista previa, el primer bloque, con un representante del programa nacional Guarmiñán, ¿no? Responsable de Lima Metropolitana, y nos decía él que ha aumentado el nivel de denuncias, ¿no? La población, las mujeres fundamentalmente, son más conscientes de que hay que denunciar, y eso ha aumentado en la data que ellos tienen respecto de este indicador. Pero no todas ellas pues terminan en feminicidio. ¿Cómo estamos en el tema de los feminicidios? ¿Ha aumentado la tasa? ¿Ha disminuido? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, en el caso de los feminicidios es algo que aún, si hacemos una comparación con el año pasado, Ujú. ahorita no tengo como el número exacto, pero se sigue manteniendo, ¿no? Los casos de tentativa de feminicidio siguen siendo mayores en Lima Metropolitana, o sea, Lima Ujú. Metropolitana sigue siendo el- la región o el espacio donde se sigue dando mayor incidencia a comparación de otras regiones, ¿no? Y esto obviamente es porque existe mucha mayor población, pero a pesar de estar en una zona urbana, con mayor información, con mucho mayor acceso a cercanos a espacios de ahora de Centro de Emergencia Mujer y Familia, aún se siguen presentando mayor incidencia en feminicidios. Si bien es cierto lo que señaló el especialista anterior, sí hay mayores denuncias porque se está visibilizando mayores espacios para denunciar, pero la pregunta también sería cuánto de esas denuncias, ¿no?
terminan dándole las garantías, ¿no? Terminan previniendo violencia. Muchas de las denuncias terminan siendo archivadas por falta de pruebas, etcétera, ¿no? Y más aún porque ahora, actualmente, ciertos grupos antiderechos en el Congreso pretenden también vulnerar, ¿no? Con proyectos de ley sobre disque denuncias falsas, porque no hay suficientes pruebas, ya se categoriza o se tipificaría como una denuncia falsa, ¿no? Ujú. Entonces, eso llama mucho la atención y es ver si bien es cierto, hay que difundir los espacios, nosotros apostamos más en lo preventivo, cuántas de las acciones preventivas, ¿no? Desde las diferentes etapas de vida se vienen implementando y tenemos políticas, la Política Nacional de Igualdad de Género, que ahora ya el Congreso pretende también de alguna u otra manera llevársela abajo. Hay varios proyectos de ley que quieren de alguna otra forma Ujú. no avanzar, sino retroceder, ¿no? La implementación de la educación sexual integral, tipificando, ¿no? Queriendo cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer, a llevar a que las mujeres no son un individuo, ¿no? Con diferentes tipos de acciones, sino categorizando dentro de un espacio familiar, ¿no? Ujú. Como si la violencia se diera solamente en el entorno familiar y sabemos que no es así, la violencia se da en los diferentes espacios que existen en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, Ujú. ahí es preocupante esta situación de los feminicidios también. em, Cabe señalar que estos feminicidios tienen una mayor incidencia también en población joven, ¿no? Sí. Ujú. Esta situación sigue repercutiéndose y viendo que es de una población joven, no hay, ¿no? Medidas preventivas, creemos nosotras, frontales, a una situación que no es de ahora, que sabemos que se viene arrastrando de años, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que hacer una relectura, siempre apostar a que esto sea un poco mayor, mejor pensado en las diferentes esferas preventivas que también tiene el programa Guarmiñán, ¿no? Ujú. Y desde Flora, de Flora Tristán, ¿cuál es su valoración respecto del servicio que ellos señalan que es fuerte, que es grande, como es el de los centros de emergencia mujer? ¿Ha sido una muy buena decisión estatal el de implementar estos centros de emergencia mujer o hay algo que hay que modificar y cambiar integralmente? Nosotras creemos que la gestión pública es quien tiene que, de todas las formas, seguir levantando y trabajando en favor de los derechos que se garantizan como un Estado democrático en el que nos deberíamos encontrar, ¿no? Tanto el Centro de Emergencia Mujer o diferentes áreas que también la comisaría, la fiscalía, porque no solamente es el CEM, tienen que articular, ¿no? Yo creo que que existe esa estrategia es súper importante, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una falencia en la articulación. Muchas veces cuando hemos trabajado con mujeres y también con promotoras legales en donde encuentran estos cuellos de botella es cuando la derivan a la comisaría o cuando se necesita el acompañamiento del a veces no hay suficiente personal, por ejemplo, ¿no? O no hay un psicólogo o no hay un abogado o abogada que encargue, acompañe a la persona víctima. En el caso de la violencia sexual, se encuentran muchos cuellos de botella para el acceso al kit de emergencia, porque no hay una articulación con el centro de salud. Ujú. Muchas veces se envía o se entrega esta autorización para que acceda al kit de emergencia, pero llegamos al centro de salud o al establecimiento de salud, no hay kit de emergencia. Ujú. Entonces, ahí encontramos, La ¿no? problemática. Exacto, ¿no? Entonces, creo que podemos seguir mejorando en la articulación. Existe un protocolo base de actuación conjunta en donde los establecimientos de salud articulan con los centros de emergencia mujer y familia. La Policía Nacional articula con el Centro de Emergencia Mujer. Deberíamos seguir apostando a que las instituciones educativas también se encuentren dentro de este margen Ujú. para articular prevención de embarazo adolescente, identificación de casos de violación sexual o violencia sexual, ¿no? Entonces, ahí, esa es la problemática en donde parece que las instituciones que tenemos trabajan de forma aislada y no debería ser así, ¿no? Cuando O, es una problemática que se da en diferentes niveles y atraviesa diferentes vulneraciones de derechos. o de repente hay muchos casos, pues, ¿no? Como los que me ha tocado en algún momento, me han comentado más que todo, ¿no? Me Ujú. han comentado que se acercan a las denuncias, a la comisaría a poner las denuncias y pues lamentablemente hay mujeres que no terminan de realizar el proceso porque no le creen o fácilmente es por falta de golpes o por falta de violencia y todo lo Ujú. demás es golpes porque la Policía Nacional hoy en día ¿qué hace? Ah, no tienes un golpe, y qué vas a denunciar? Entonces Ujú. es un caso realmente preocupante y alarmante que nuestra Policía Nacional ni siquiera se ponga en los zapatos de nosotras las mujeres que estamos denunciando, pues, ¿no? Y las Ujú. autoridades en general, porque Sí, puede ser que si no hay denuncia, ¿cómo continuamos ¿cómo, el cómo caso, vamos no? a continuar el Y la caso? policía, pues, es el filtro ahí, ¿no? Es la Ujú. puerta principal, digamos, ¿no? Ujú. Sí, ahí es importante saber que hay ciertos roles que tienen cada uno de estos entes, ¿no? De estas Ujú. instituciones públicas. Por ejemplo, la Policía Nacional, su rol en específico
no es criticar a la víctima, no es Claro. ponerse en el zapato de lo que podría haber pasado. No, Sin porque embargo, ellos no te cuestiona Exacto. antes de todo. Claro, Ujú, su rol es aceptar la denuncia y llevar el proceso que confiere, ¿no? ujú. Llamar al centro de emergencia mujer para que tenga el acompañamiento de la persona víctima, ya sea en el caso de violación sexual o diferentes violencias. Tenemos cuatro tipos de violencias: la violencia física, la sexual, la psicológica, y la psicológica no necesariamente necesitas un moretón o un golpe para que sea Claro. tipificado como violencia, ¿no? Ujú, Para eso existe este recurso de cámara Gesell. La cámara Gesell mide el nivel de violencia que pudo haber repercutido en la persona. Entonces es importante que la población sepa esto, que sepa también cuál es la ruta de atención en el caso de violencias. En Villa Salvador existe un grupo de mujeres organizadas, las promotoras legales, que acompañan casos, que están ahí de la mano con la persona que está denunciando. Muchas veces no encuentran un moretón, como señalabas, y ujú. bueno, no hubo violencia, no se acepta la O no denuncia. Y te no es creen. así. Ujú, Exacto, no es así, no es así. Eso Muy no es bien. el rol de la policía. La policía, sea como sea, recibe la denuncia. Por eso hay un proceso de investigación. Ujú. Y el proceso de investigación dará cuenta si hubo o no hubo con las pruebas respectivas. En este caso, cámara Gesell. Hay diferentes formas de investigar y lo sabe la policía. Pero ahora también ya se ha quitado que las organizaciones como Flora Tristán u otras puedan ujú, dar charlas a estos entes policiales o a las instituciones públicas. No se Ujú. puede, ¿no? Ujú. ujú. Tal Em, cual. Bueno, y también se ha quitado la transversalización del enfoque de género en instituciones públicas. Y ese es otro retroceso más, del que mm, no hablamos mucho, ¿no? Ujú, Pero eso nos permite, ese retroceso hace que no se tengan estos lentes de cuando suceden casos de violencia hacia las mujeres, ¿no? ujú. muy bien, muy bien. Gracias, Kelly, como siempre, por compartir con nosotros y con nuestra audiencia y seguidores esta importante información cada vez presente en nuestras vidas. Te agradecemos. Gracias. A ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. Bien, Marifé, estuvimos con Kelly González Barrientos. Ella es representante de Flora Representante de Tristán. Flora Y Tristán. como siempre, pues Flora es una institución muy especializada en estos temas relacionados de violencias contra La las mujer. mujeres y sobre todo el análisis, el diagnóstico El y también enfoque. las potenciales, ¿no?, soluciones a esta problemática estructural.